¿Qué tal, hermanos y hermanas? En esta ocasión vamos a hablar sobre los paralelismos o símbolos en Éxodo, y vamos a hablar específicamente del capítulo 17. 40 años de los hijos de Israel que pasaron en el desierto fueron perfectamente planeados por Dios, por Jehová, para que simbolizara la vida de nuestro Salvador, como de Él, como nuestro Salvador, y su misión, y para dirigirnos a Él. También podemos ver que señala hacia el plan de salvación y cómo el apóstol Pablo lo dijo, que todas estas cosas pueden ser un simbolismo de Cristo, son un simbolismo de Cristo y que debemos prestar atención a ellas. Vamos a ver entonces qué es lo que ha pasado en este tiempo en que ellos salieron de Egipto. En el capítulo 12 tenemos la Pascua. En el capítulo 13 de Éxodo somos introducidos al Espíritu del Señor, que en esta ocasión toma la forma de una columna de fuego por la noche para poder iluminar a los israelitas y una nube durante el día para protegerlos del sol abrasador. El capítulo 14 de Éxodo aprendemos de la magnífica experiencia que tuvieron los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo y lo hicieron por tierra seca. Y luego tenemos el capítulo 16 de Éxodo, donde se da maná y codornices para que los hijos de Israel puedan ser alimentados. Han pasado alrededor de unos 30 días de su viaje cuando llegan al desierto de Sin. En esta parte estamos en el capítulo 17 de Éxodo, cuando se inicia una batalla con Refidim, o el pueblo de Refidim. Solo a manera de revisión veamos los detalles en estas historias, que son un simbolismo, como lo he mencionado, de nuestro Salvador. La Pascua, obviamente, ejemplificando a Cristo, el Cordero de Dios. La consagración de los primogénitos, la columna de fuego y la nube donde el Señor nos enseña que Él es la luz y el camino. El cruzar el Mar Rojo como un símbolo del bautismo, cuando las aguas amargas son purificadas, lo que hace un paralelismo con la expresión de Jesucristo, lo cual nos purifica. Cuando llegan a Elim, donde se habla de 12 fuentes de agua y 70 palmeras, lo que representa a los 12 apóstoles y los 70. También se habla del maná, que estuvieron recibiendo por 40 años, lo cual ha sido una semejanza o el simbolismo de la Santa Cena, de la cual nosotros participamos cada semana. Finalmente, hablando del maná, para el periodo de 40 años, recordemos que el número 40 se utiliza no necesariamente para las puestas del sol. El hebreo siempre comienza su día con la puesta del sol, no la salida del sol, porque la creación era oscuro antes de que hubiera luz. El 40 a menudo representa un periodo de purificación, como cuando hablamos de Noé, con los 40 días de lluvia y los 40 días donde estuvo flotando y los 40 días que hubo entre cada ciclo. Así que en el ciclo de Éxodo, este periodo de purificación de Israel puede ser visto no solo como con el ministerio del Salvador, sino también en nuestras propias vidas, ya que nosotros mismos pasamos por nuestro periodo de purificación antes de que podamos entrar de nuevo a la presencia del Señor. En el capítulo 17 de Éxodo, como había mencionado antes, llegan a Refidim y está a unos 480 kilómetros, 600 de Goshen. Y son datos muy generales, hermanos. Los eruditos se sienten confiados en estos números, en esta información. Así que estamos hablando de un rango de 30 a 45 días que han estado viajando y llegan a ese lugar donde no había agua y pues también tienen mucha hambre. Un punto importante es con respecto a los calendarios y los tiempos, que tiene diferentes días o lo que se habla en esa parte de las fechas. Los eruditos bíblicos, a quienes les gusta la historia, se sienten muy confiados y capaces de documentar estas cosas, y por eso se tiene ese calendario que se muestra para mirar estos días que están visitando ese lugar Refidim, y es justo antes de que vayan al monte Sinaí. En el capítulo 17, el versículo 1, el Señor Jehová le dice a Moisés: acamparán en el Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Ahí es donde ellos salen a principios de primavera, y ahora, 40 días después, está haciendo calor en esa área, y no solo necesitan de agua, sino también de alimentos y agua para sus animales. También tienen probablemente, obviamente, mucho calor, ya que las temperaturas pues están en aumento en esa área. No sé cuántas personas se mencionan. A veces asumimos que los números en la Biblia son correctos y a veces pensamos que son exagerados.
sea cual sea el grupo, si es de 2 millones, si es de 1 millón, si es incluso medio millón. Debe de haber agua, satisfacer a tanta gente. Puede que en muchos momentos se sintieran como si estuvieran caminando sin rumbo. ¿A dónde vamos? ¿Por qué nos llevas aquí? Es curioso saber que había un camino corto para llegar a Canaán, pero entonces, ¿por qué tantas vueltas? ¿Por qué tomaron esa decisión? Porque Jehová le había dicho a Moisés que llevara al pueblo a Sinaí para que pudieran adorar ahí en el monte Sinaí, como lo hemos mencionado antes. Entonces aquí ellos comienzan este viaje hacia abajo y terminan en un lugar sin agua. Y en el versículo 5 del capítulo 17 dice: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Fin de la cita. Ahora bien, existe, hermanos, una piedra caliza porosa que si se golpea se puede obtener un poco de agua de ella. Por lo que sucedió allí fue un milagro absoluto. Tenemos una cascada de agua capaz de proporcionar este líquido vital para miles de personas, millones inclusive. Cuando escudriñamos esta parte del Éxodo y añadimos ahora la roca como nuestro Salvador, y también añadimos el simbolismo de agua, de la roca como agua viva, es incluso más poderoso ver la identificación de nuestro Salvador en esta parte de la historia del Éxodo. Luego se menciona un problema más. Los nómadas beduinos se reúnen, los amalecitas, que es el mismo nombre del grupo que tomó a muchos cautivos y que el grupo de Abraham los persiguió en los tiempos de Abraham. Están ahora en esa zona y vienen a atacar a los hijos de Israel. Así que tiene que haber muchos de ellos. Se tiene información de leyendas judías en el libro de Jacer. Dice que después de cruzar el Mar Rojo, los egipcios, pues que se ahogaron, a la mañana siguiente muchas de sus armas de guerra llegan a la orilla del lugar donde se ahogaron, y los hijos de Israel las recogen, por lo que tienen sus armas, y Josué, la mano derecha de Moisés, es llamado como general, y es donde se presenta la batalla. Pero es durante la mayor parte de la historia del Antiguo Testamento los heraldos de la muerte, y este valle se convierte en un valle de muertos, hasta que Jehová inspira a Moisés para que suba a la ladera y levante su vara. Mientras levante su vara, ellos vencerán. Tenemos más de 60 referencias de estos amalecitas a lo largo del Antiguo Testamento. Por tanto, hermanos y hermanas, incluso Jehová dice que los va a destruir por completo. Son definitivamente un verdadero problema en ese momento, y es probable que la razón por la que están llegando es a causa de ese líquido vital, el milagro del agua. Ellos quieren proteger su agua, pero saben, o se les ha dicho, que los hijos de Israel están pasando por ahí, pero no quieren la destrucción de esa agua. Y en ese momento eran la raza más poderosa, lo que fue en esa península del Sinaí. También fueron los primeros en atacar, y por lo tanto fue muy importante que Josué y este grupo pues estuvieran aprendiendo a luchar. Los israelitas aprenden muy bien que tienen que confiar en Jehová, ya que no es su batalla la que están luchando, es la batalla de Dios. El simbolismo del profeta Moisés levantando los brazos es muy poderoso. Cuando leemos los versículos 8 al 14 podemos ver un trabajo en equipo, con el profeta siendo apoyado por un lado por Aarón y por otro por Hur, levantándole los brazos. Pero vamos más profundo en el simbolismo y veamos al profeta como la representación de nuestro Salvador Jesucristo. Vemos sus brazos extendidos, no solo como Cristo venciendo la muerte, sino también nuestro Salvador venciendo la batalla contra la muerte o la influencia de Satanás a través del segundo estado de la mortalidad de Cristo. Cómo es que Él es capaz de vencer y hacer esto a través del poder de Dios. Y el poder de Dios es el poder del sacerdocio. Y vemos a Aarón y a Hur representando el sacerdocio de Melquisedec en cada lado para sostener al profeta o a nuestro Salvador durante tiempos difíciles. Es un simbolismo muy importante, y los israelitas aprenden muy pronto que no son nada sin la ayuda del Señor. El simbolismo del sacerdocio se entiende mejor si usamos esta categoría general de las bendiciones de Dios. El poder de Dios, la autoridad que Él tiene, es capaz de vencer, y vemos eso bellamente representado en el libro de Éxodo. Hermanos y hermanas, nosotros podemos ver a nuestro Salvador
en cada punto del camino del éxodo. Y mientras pasamos por nuestro propio éxodo, por nuestro propio viaje en esta vida, nuestra purificación personal, nuestro viaje en el desierto, antes de que podamos ir a nuestra tierra prometida, es algo que nosotros debemos de estar al pendiente y de ver cómo es que el Salvador de alguna manera está presente ahí y está preocupado por nosotros. Todas estas cosas nos enseñan que Cristo va a hacer lo posible para que nosotros podamos seguir adelante cuando hay dificultades en nuestra vida. Y bueno, esto se los dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.